Padre, te damos gracias en esta hora por tu amor. Te damos gracias, Señor, por tu maravillosa presencia en medio de nosotros, porque nos has guardado, Señor, porque nos has protegido. Gracias, Señor, porque en ti, Señor, estamos escondidos, Señor. Tu mano poderosa en nosotros, Señor, en esta hora. Gracias te damos, Señor. Bendito y alabado es tu precioso nombre, Señor. Bendito y alabado eres tú, Señor. Gracias, Señor, que nos permites en esta hora, Señor, adorarte, alabarte, Señor, y sumergirnos en tu palabra, Señor. Sumergirnos en tu palabra. Gracias te damos, Señor. Gracias a ti, Señor, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú has sido bueno, Señor. Tú has sido bueno. Gracias te damos, Señor. Tú has sido bueno, Señor. Tú has sido bueno. Tu provisión, tu presencia, tu Señor, tus detalles, Señor, íntimos, Señor, con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque en estos tiempos podemos sentir, Señor, que tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias a ti, Señor. Gracias a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias a ti, Señor. Gracias a ti, Dios Todopoderoso. Gracias a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por lo que nos permites vivir, Señor, en este tiempo, Señor, en medio de confusiones, en medio de circunstancias difíciles, Señor. Tú estás en medio de nosotros, Señor. Tú estás en medio de nosotros, Señor, como poderoso, Señor, poderoso entre nosotros, Señor. Gracias en esta hora. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Tu poder en medio de nosotros, Señor. Como en el mensaje a la iglesia de Filadelfia, que era un mensaje a las personas de Filadelfia de que poco poder, Señor, tú en este tiempo, Señor, nos empoderas, Señor. Tu espíritu de poder en medio de nosotros, Señor, empoderándonos, dándonos poder, Señor, dándonos poder para poder vencer o las pruebas tuyas, Señor, que tú tienes para nosotros en este tiempo, para tu iglesia amada, o para soportar las tentaciones y zarandeos que las tinieblas en un momento pueden traer sobre tu pueblo. En esta hora te damos gracias, Señor. Bueno, saludamos a nuestros amigos en esta hora, los que lo ven en vivo. Gracias a los que lo ven en vivo, y también un saludo para los que lo ven en diferido y en otros grupos y páginas en los cuales compartimos este video. Gracias por compartir, gracias. Les damos por hacer parte de este mover, y gracias por acompañarnos en esta hora. Gracias. Saludamos a Israel Pellegrini, saludamos a Liliana Díaz. Gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a Mateo capítulo 3, ahí se habla de Juan el Bautista. Estamos hablando dentro del contexto de zarandeos y pruebas. A ver, antes es como lo que traemos, zarandeos y pruebas en esta hora. Por un lado están, vamos a decirlo de una manera, los diseños de Dios, los diseños establecidos por Dios, y por otro lado están los antidiseños copiados por las tinieblas. Entonces, Dios ha creado unos diseños, las tinieblas copian esos diseños, los usan y los llamamos antidiseños. Dentro de los antidiseños de las tinieblas, pues, de las cosas están, vamos a llamarlo tentaciones, ¿sí? Tentaciones, como de menor nivel,
que no necesitan un permiso especial, ni legal, ni del trono celestial, pero hay tentaciones todo el tiempo. Luego viene la parte de los derechos legales. Las tinieblas tienen derechos legales, ya sea sobre familias o sobre territorios o sobre personas. Viene esa parte y luego vienen los zarandeos. Cuando no tienen forma de tentar, las tinieblas, cuando no tienen forma de reclamar un derecho legal, entonces se vienen a acusar delante del trono celestial. Y vemos el caso de acusaciones delante del trono celestial. La acusación mayor que le hacen al sumo sacerdote Josué, sumo sacerdote en Jerusalén, después de la cautividad en Babilonia, allí en el libro de Zacarías. También vemos ese doble zarandeo que le hacen delante de la corte celestial y que lo vimos en el libro de Job. En el libro de Job vimos ese doble zarandeo que le hacen a Job. Doble zarandeo. Es decir, hay una solicitud y hay doble zarandeo para Job. Y también ese zarandeo del cual no tenemos mucha información de cuál fue el sufrimiento real que tuvo Pedro, del cual Jesús le dice: Pedro, he orado por ti, he intercedido por ti para que no te falte tu fe, ahora que Satanás ha pedido para zarandearte. Vamos a decir que esos son antidiseños. También, por supuesto, pues las tinieblas ese es el máximo nivel donde quieren sabotear el propósito de alguien. En un siguiente nivel, pues está, digamos, los derechos legales que se les han dado por pactos de familia, por acuerdos de familia, por acuerdos territoriales, etcétera, etcétera. Y más abajo, pues viene viene el nivel de las tentaciones. Pero salgamos de ahí un momentico y también repasemos que también el Padre tiene unos, vamos a decir, el Padre tiene unos diseños. Y lo veíamos, los zarandeos que vienen de parte del Padre, por ejemplo, para las naciones, lo veíamos en Isaías, capítulo 30, versículos del 27 al 33. Dios decide de cuando en cuando, por algunas razones que ya vimos en otra enseñanza, zarandeos que se hacen a las naciones, ¿sí? Y también pudimos estudiar zarandeos que él hace a su pueblo. Y lo vimos en el libro de Amós, 9:9, donde dice: yo daré orden y la casa de Israel será zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el trigo en la criba sin que caiga un grano en la tierra. Cuando Dios trae un tema es que Dios trae zarandeo a las naciones, un conjunto es que Dios trae zarandeos sobre su pueblo, pero también hay, vamos a llamarlo, zarandeos a un menor nivel ya de personas. Son zarandeos de Dios o pruebas de Dios, ¿sí? Entonces, aunque todo el tema del zarandeo pues está en Amós capítulo 9. Entonces, si vemos el contexto, nuestra función como hijos de Dios, cuando Dios zarandea a las naciones, es adorar. Es adorar. Como dice Isaías 30:29, vuestros cánticos resonarán como en atardecer sagrado de solemnidad, como si fuera una fiesta solemne. El corazón se alegrará como el que camina al son de la flauta. Eso es, cuando Dios está zarandeando las naciones, debe haber en nosotros, en sus hijos, en su pueblo, unas acciones de cánticos, de adoración. Y lo mismo sucede cuando Dios decide zarandear, en Amós 9, cuando Dios decide zarandear a su pueblo. Después del versículo 11, en Amós 9, del 11 al 15, vemos todo el mover de adoración en lo que, entre comillas, llamamos el tabernáculo de David. Y el propósito de Dios es restaurar el tabernáculo de David en este tiempo, en cada ciudad y nación. No es una adoración singular o particular, sino es una adoración, vamos a decir, de miles, que impacta miles, y es una adoración que cambia la estructura, cambia la atmósfera de una ciudad, de un país, de una nación, cambia el destino. Adoración 24 horas, 7 días a la semana, todos los días sin parar, hasta que las estructuras de las tinieblas sean rotas
Y tiene que ver porque Dios y todo su movimiento angelical y todos los mensajes y todo lo que se mueve entre el cielo y la tierra, se juntan los cielos y la tierra y entonces comienza a haber demasiada información. Demasiada información para los adoradores. Entonces los adoradores entran en un mover de recibir información directa del cielo. Vamos a llamarle, comienzan a tener manifestaciones proféticas de lo que se está escuchando en los cielos para transmitirse en la tierra. Ahora, si hay unos diseños de que Dios zarandea a naciones y que Dios zarandea a su pueblo, también hay un zarandeo individual. En un menor nivel podemos llamarlo, le estoy llamando zarandeo como esa prueba mayor, pero puede haber pruebas menores que Dios también de cuando en cuando, de tiempo en tiempo, hace sobre sus hijos. Bueno, entonces vamos a Mateo capítulo 3. En Mateo capítulo 3 está narrando lo que estaba haciendo y desarrollando Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba ahí desarrollando su ministerio. Bueno, en esta hora saludamos a Isabel Peña, desde Medellín, Colombia, a Omaira Pedraza, desde Valledupar, ahí nos pone unos corazones, unas tazas de café, que Dios sea bendiciendo, Omaira, su empresa comercializadora de café Don Valle. Te cuento que muy delicioso el café Don Valle, ya se me acabó y no sé qué hacer para resurtirme, pero debo encontrar el mecanismo de seguir resurtiéndome de café del Valle. Gracias por su cariño con este detalle de haberme enviado café desde las hermosas tierras del Caribe colombiano hasta la ciudad de Mérida, en México. Saludamos a William Neira, saludamos a Sarita Villanueva, saludamos a Hermilo Concha, a su familia en Mérida. Bueno, está aquí Juan el Bautista trayendo todo un mover y proclamando un mensaje ahí en las zonas desérticas. Y en Mateo 3:2 dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese mensaje no ha pasado de moda. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en fin, ustedes podrán examinar la palabra al detalle, degustarla y no quedarse solamente en el nivel de palabra leída, a nivel de un logos, sino a nivel de una palabra que haga clic contigo, que sea rema, o sumergirse en un mayor nivel, una palabra zoe, o sumergirse en el espíritu dentro de la palabra. Pues los invito a que degusten nuevamente esto. Pero en el versículo 8 dice, dad pues frutos dignos de arrepentimiento. Ese es un tema muy importante para todos nosotros. Ahora, dentro de la multidimensionalidad que Dios nos ha dado, nos trata o se relaciona con sus hijos con escenas vegetales. Somos plantados como árboles junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y nuestras hojas no caen porque ahí son aguas de bendición. También saludamos a Ana María Hurtado desde Medellín, Colombia. Anita, gracias por... Aida María está con nosotros desde Medellín. Nuestra científica vegetal, que tiene iniciativas de desarrollo vegetal. Entonces, dice en el 10, ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles, de modo que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Muchas veces cuando yo he leído ese pasaje, pues yo estoy pensando como en los demás, ¿no? Estoy pensando como en los demás. Pero releyendo esta semana de este pasaje, encontraba que esta palabra es para mí. Estoy hablando de un mensaje individual. Entonces, allá donde está, ¿sí?, diga, este mensaje es para mí, no es para mi vecino. Me voy a concentrar en que esta palabra de hoy sea para mí. No voy a mirar a mi cónyuge, no voy a mirar a mis hijos, no voy a mirar a mis vecinos. Esta palabra es para mí. Entonces, si usted comparte esta transmisión con otras personas, diga, esta palabra es para mí. O si usted puede comentar ahí por la transmisión de Facebook en vivo, de Facebook Live,
puedes decir, esta palabra es para mí. Ahora, la gente estaba en un mover de limpieza de pecados, arrepintiéndose, cambiando su manera de pensar, cambiándose su manera de ser, cambiando su manera de comportarse, y por supuesto que estaban yendo a ser bautizados en agua, ¿sí? Bautismo en agua. Pero él les dijo en el versículo 11 de Mateo 3 que había alguien que los iba a bautizar en Espíritu Santo y los iba a bautizar en fuego. Estaba hablando de la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Saludamos a Ricardo Ramírez desde alguna parte de Antioquia, la República de Colombia, departamento de Colombia. En América Latina tenemos, por ejemplo, en Colombia departamentos, en otros países como tenemos provincias, en otros tenemos regiones, en otros tenemos cantones, en México tenemos estados, pero que son las subdivisiones administrativas en las que se agrupan para conformar una nación, país o república. Entonces, dice Isabel Peña que esa palabra es para mí, dice que es para ella. Tenemos entonces la posibilidad de acceder a la persona de Jesucristo para que, según lo que decía Juan el Bautista, seamos bautizados con Espíritu Santo y fuego. Estoy leyendo la Biblia textual 3, Mateo 3:11. Aquí viene algo que a veces uno quisiera mirar para otro lado, pero en este día lo vamos a mirar para nosotros. Y con eso no estamos diciendo que sobre usted hay un zarandeo. No, con eso lo que estamos diciendo es que hay una palabra para su vida, aunque no haya zarandeo, usted la va a guardar en su depósito de su espíritu y la va a recordar el día que Dios, Jesús, el Espíritu Santo decidan zarandearte, y eso es competencia de ellos. Entonces, dice Mateo 3:12, tiene su aventador en la mano, es un rastrillo, tiene su aventador, es una herramienta, la tiene Jesús, y limpiará bien su era, es decir, donde recogerá su trigo en el granero y quemará la paja con fuego inextinguible. Bueno, los que vivimos en el trópico, pues no tenemos acceso a ver cultivos de trigo, solamente los que ven o en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, ¿sí? O en altas alturas en los países del trópico. Cuando se recoge el trigo, pues hay ciertos rastrillos que hacen que zarandeando, moviendo, salga la paja, vamos a decirlo así, lo que sobra salga hacia el aire, y es lo que se llama, digamos aquí, la paja, ¿sí? Así lo llama la Biblia textual 3. Esa paja tiene un solo destino, va a ser quemada con fuego. Va a ser quemada con fuego. Ese fuego es inextinguible, ¿sí? O sea, hemos estudiado, hay un fuego celestial, hay un fuego infernal, hay unos fuegos naturales, fuegos diferentes. O sea, para que se quite de su mente que los fuegos, que no puede haber un fuego celestial. Los 7 espíritus de Dios se manifiestan como 7 llamaradas de fuego delante del trono del Padre, ¿sí? Que son los 7 espíritus de Dios, que son los ojos de Dios, que recorren toda la tierra, ¿sí? Entonces Dios está recorriendo toda la tierra. Saludamos a Eunice Ayala desde Sonora, México. Gracias, Eunice, por estar con nosotros. Tremendo porque este pasaje es para cada uno, en primera persona. En algún momento, el Señor examina nuestras obras de justicia, nuestra vida, sacará de nosotros lo que no sirve para que se extinga, y a nosotros, ¿sí?, nos colocará en sus depósitos, en sus graneros, porque también somos granos de trigo. También somos granos de trigo. Eso hace parte de la multidimensionalidad de lo que somos. Somos un grano de trigo. Y Él nos va a llevar a sus graneros. Y ese grano de trigo que eres tú y soy yo, es ese grano que se podrá saciar
el hambre espiritual de otras personas dentro de ese concepto de multidimensionalidad, de cómo Dios nos ve y de la multidimensionalidad en el que se mueven las cosas celestiales. Ahora, la paja se habla de que se quema con fuego, pero se habla de fuego inextinguible, un fuego que nunca se apaga. Siempre está el horno prendido para quemar el fuego. Ahí les voy a preguntar a los que están en vivo, ¿ese fuego es celestial o es infernal? Si ese fuego inextinguible de la paja nunca se apaga, ¿estará hablando de fuegos infernales? Sin entrar en tecnicismos de qué tipo de fuego, de qué tipo de fuego puede ser, o está hablando de fuegos celestiales. Comente ahí los que están en vivo. Ahora, es interesante ver que existe en este momento, desde mi convicción, un zarandeo global a las naciones. Dentro de mis convicciones existe la convicción de que también hay un zarandeo al pueblo de Dios. También Dios está zarandeando a algunas personas, que es diferente al zarandeo solicitado por las tinieblas o al acusador, del cual Dios le permite, le autoriza, caso Job, doblemente zarandeado, caso Pedro, el apóstol Pedro, zarandeado, caso sumo sacerdote Josué. Es como si no tuviéramos escapatoria. El Padre y el reino de la luz nos zarandea o nos prueba. Las tinieblas nos solicitan en zarandeo, o en un siguiente nivel abusan de nosotros por los derechos legales espirituales que tienen sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre lo que tenemos. Y en un menor nivel pues está el nivel de las tentaciones o seducciones que hacen, invitando a que seamos parte de del mover de las tinieblas, ¿sí? Entonces, qué interesante ver todo esto. El rastrillo. 18 de mayo. Estaba recordando en estos días que me enviaron desde Ibagué, Colombia, una fotografía con unas nubes, 18 de mayo, y este pasaje de Mateo 3:12. Hablé con la persona que me lo envió, que es mi esposa, y me envió un rastrillito pintado. Como uno va depurando el celular de vez en cuando por tanta saturación, tanta cosa, pues lo recordé, y eso fue el 18 de mayo. El Señor hablando del zarandeo que está haciendo Él a las naciones, a su pueblo y a personas, pero también del zarandeo solicitado por las tinieblas, lo que está haciendo las tinieblas, zarandeando a algunos hijos de Dios, ¿sí? Oprimiéndolos conforme a sus derechos legales, espirituales, o tentándolos. Qué tremendo. En ambos reinos hay zarandeo, hay movimiento. Hay movimiento. Cuando las tinieblas tienen un derecho legal, pues no piden permiso. Cuando la cosa está difícil, pues se presentan delante de la corte, el acusador de los hermanos, para poder solicitar como un fiscal, como un abogado acusador, poder encontrar nuestras fallas para podernos zarandear. En este proceso que hemos vivido, estoy viendo que muchos de mis amigos ministros del Evangelio y gente que milita en el Evangelio, llámense cristianos, están siendo zarandeados por mi Padre eterno. Y algunos, como en el caso mío, fuimos zarandeados por permiso en la corte celestial, por solicitud del acusador, y el Padre le dio permiso de zarandearnos. Son dos zarandeos de manera diferente. Pero el rastrillo ilustra lo que está sucediendo.
tremendo, porque de una u otra manera, independiente del origen de lo que está sucediendo, de la pandemia de salud pública en el mundo y de las consecuencias en la familia, de las consecuencias en la economía, de las familias, de las empresas, de los países, independiente de eso, tanto el reino de la luz como el reino de las tinieblas se mueven alrededor de lo que está sucediendo. Qué tremendo. Lo importante de esto es saber si es un zarandeo que viene de parte del Padre Celestial, de Elohim, de Jehová, de Yahweh, de Jehová, del Eterno, o si es un zarandeo que viene de parte de las tinieblas, autorizado por Dios. Tremendo, tremendo esto. ¿Sí? Gracias, Anita Isabel Peña, que nos coloca ahí en el chat Mateo 3:12. ¿Sí? Tiene su avental en la mano y limpiará su era. Bien su era, recogerá su trigo en el granero, su trigo. Pues yo puedo decir, sin orgullo, sin vanidad, que pasé por un proceso de zarandeo por solicitud del acusador, por solicitud de las tinieblas, y he pasado la prueba. Ha sido duro, COVID-19, largo en tiempo, profundo en sintomatologías, la paliza fue bastante dura y la recuperación ha sido costosa en tiempo, en dinero, en emociones, en sacrificios. Sigamos en esta conversación que estamos teniendo el día de hoy. Vamos a, dentro de este mismo, digamos, escenario vegetal, somos llamados a dar frutos dignos de arrepentimiento. O sea, imagínate que tú eres un árbol y tú debes dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué tipo de fruto estás dando? ¿Fruto contaminado? ¿Quién come de tu fruto? Buena pregunta que te puedes hacer a ti mismo. ¿Quién come de tu fruto? O sea, ¿eres un árbol seco que no das fruto? ¿Nadie se beneficia de tu fruto? ¿No produces absolutamente nada? Y si algún niño está escuchando o escuchan diferido, los niños también producen frutos. Frutos necesariamente no tiene que ser el papá que trabaja y trae frutos. El niño puede dar frutos de obediencia, de su comportamiento, ¿sí? Que cambia su manera de pensar conforme va avanzando en la palabra. Como decía, cuando se hablaba de Jesús, cuando era niño, adolescente, joven, crecía, ¿sí?, en sabiduría, ¿sí?, pero también crecía en obediencia, ¿sí? Entonces son frutos de obediencia, son frutos de buen comportamiento, ¿sí? Madurar en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual. Entonces, el mensaje también aplica para los niños. Vamos entonces, como frutos, somos evaluados. Porque, como decía ahí en Mateo 3, el hacha está puesta, y ahora esa hacha de Mateo 3, está en Mateo 3:10, está el hacha a la raíz de los árboles. O sea, y tú eres un árbol, y hay un hacha, y esa hacha la tiene ahí, o el Padre, o el Hijo, o el Espíritu Santo, o los 7 Espíritus de Dios, o hay un ángel, pero alguien tiene esa hacha ahí. Ay. ¿Sí? Hay un hacha. Y se está evaluando el fruto que das en este tiempo. ¿Qué produces? Quejas, reclamos. ¿Qué produce tu vida? ¿Qué produce tu vida? ¿De qué hablas? ¿Qué transmites a otras personas? Tu entorno, ¿cómo lo transformas? Con tu manera de pensar, con tu manera de hablar. ¿Sí? Entonces, hay una prueba de frutos. Y vamos a Mateo mismo, capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El 16,
Por sus frutos los reconoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? 17. Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. O sea, de acuerdo a la naturaleza del árbol, es la consecuencia o el resultado de lo que va a producir. Si tu fruto es malo y la gente observa o que no tiene fruto o que tu fruto es malo, es porque eres un árbol seco o un árbol malo. Pero si el entorno te retroalimenta diciéndote qué buenos son tus frutos, entonces es porque eres un árbol bueno, plantado en el huerto de Yahweh. Todo árbol que no da buen fruto, y eso tiene que ver con los hijos de Dios que han sido plantados en el huerto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. No pienses en nadie en este momento, piensa en ti mismo. Diga, ¿qué tipo de árbol soy? ¿Soy un árbol bueno o un árbol malo? ¿Estoy dando buen fruto o no? Tú como árbol puedes comer del árbol de la vida, que es Jesús. El árbol de la vida puede sanarte. Si tienes alguna plaga que te esté infectando tu economía, tu familia, tu salud, acércate como árbol que camina. Imagínate que eres un árbol que camina y se hace al lado del árbol de la vida, que es Jesús. Abrazas al árbol de la vida y le dices, árbol de la vida, transmíteme de tu vida y sana mis heridas, mis dolencias. Quita de mí lo que el Padre no creó, lo que el Padre no diseñó, lo que el Padre no ejecutó, la contaminación de otras plagas. Sáname, árbol de la vida. Bueno, para que puedas producir buenos frutos. Es tremendo ver, como consejero de familias o de parejas, es tremendo ver cómo a veces se destruyen las familias. Y las familias se destruyen porque alguno de los dos es un árbol malo y el otro es un árbol bueno. Y el árbol malo no quiere dejarse sanar, el árbol malo no quiere dejarse limpiar, el árbol malo es terco, caprichoso, no quiere dejarse podar y llega la destrucción de la familia. Y el propósito de Dios no son las separaciones ni los divorcios en el contexto familiar. Es cortado el árbol seco, el árbol malo. Si tú sientes sequedad, en tu vida, en oración, ve, saca tiempo, ve, clama, acércate al árbol de la vida, sumérgete junto a las aguas, que son el mismo Espíritu de Dios. Sumérgete en las aguas, dile al Espíritu Santo, sumérgeme, necesito tomar del agua de vida. El agua de vida que le propuso tomar y no tenerse jamás, en términos espirituales, Jesús a la mujer samaritana, cuando estaba empezando ahí su ministerio. Estos pasajes yo ya los conocía, ya los leía. Lo que pasa es que yo los había visto dentro de un contexto como de una historieta, como de una alegoría. No, ahorita lo estoy viendo en otro nivel de convicción. Lo estoy viendo desde mi convicción que yo soy un árbol. Desde esa convicción lo estoy viendo, entendiendo que es parte de la multidimensionalidad que Dios me ha dado. Lo estoy viendo con otros ojos. Vamos a Mateo, seguimos en el mismo Mateo. Mateo capítulo 13. Del 24 en adelante. Y dice lo siguiente: otra parábola les propuso. El reino de los cielos es comparado a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Ese hombre que sembró la semilla en su campo, pues está hablando de el Señor Jesús como sembrador. Pero al dormir los hombres, vino su enemigo. Imagínense, el acusador,
y los millones de seres espirituales de maldad. Pero al dormir los hombres vino su enemigo y sobresembró cizaña en medio del trigo y se fue. A ver, hay un sembrador que viene de parte del reino de la luz y un sobresembrador que viene de parte del reino de las tinieblas. Qué tremendo, o sea. Y yo me cuestionaba y decía, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué si el sembrador es del reino de la luz, por qué no puso un vallado de protección angelical para que no entrara el enemigo a sobresembrar? Ángeles con espadas de fuego encendida, muros de fuego. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el enemigo pudo venir? O sea, ¿por qué el sembrador, en este caso, le permite al enemigo que en un momento determinado entre? Entonces, ¿o es una responsabilidad de Dios o es una responsabilidad nuestra? Parte de la pregunta se responde en el 25, donde dice, al dormir los hombres. En las escenas de Jesús antes de ser entregado para su juicio, muerte, crucifixión, muerte, resurrección, los discípulos dormían, y se explica de qué dormían, porque estaban tristes. O sea, cuando tú estás triste, de alguna manera, no persistes en la oración porque hay tristeza en tu corazón, hay preocupaciones en tu corazón. Esa tristeza hace que tú duermas espiritualmente por la tristeza. Al dormir los hombres, o sea, es una responsabilidad de cada uno de los hijos de Dios. Dios permite que si se duerme, venga el enemigo y sobresiembre dudas, temores, enfermedades. No estamos hablando de zarandeo como tal, en ese nivel de zarandeo solicitado durante la corte, sino estamos estamos en un nivel menor, pero estamos viendo que el enemigo de todas maneras sabotea de una manera, pero él tiene como un derecho legal espiritual, y es cuando los hombres duermen. O sea, es como si el mundo espiritual dijera, está triste, no está orando, pueden entrar a sobresembrar algo en eso, aunque el Padre Celestial haya sembrado. Es como si le dijeran, puede sembrar, puede sobresembrar ahí porque se durmieron. Es como si el radar de las tinieblas dijera, te entristeciste, dormiste espiritualmente, vamos a sobresembrar. Bueno, ¿por qué? Porque estaba dormido. Y luego vienen las consecuencias, versículo 26, estamos en Mateo 13. Y cuando germinó el tallo y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. La cizaña apareció. O sea, lo que fue sobresembrado por el enemigo del cultivo. Y acercándose los siervos del padre de familia, es decir, pueden ser los ángeles, o pueden ser otros ministros, puede ser la nube de testigos, etcétera, etcétera, le dijeron, Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y mire lo profundo, porque esta parábola no es una historieta, esta parábola dice que el reino de los cielos es así. O sea, mi convicción es que ya no es una historieta, que no es una alegoría, que no es para explicarnos algo que no sirve. Mi convicción es que el mundo espiritual funciona así. Te comparto mi convicción. Tú puedes tener la convicción que quieras, ¿sí? Te comparto la mía. Dice, algún enemigo hizo esto. Estamos llenos de enemigos en el mundo espiritual. Llenos de enemigos. Algún enemigo hizo esto. Le dicen los siervos, ¿quieres pues que vayamos y lo recojamos? ¿Quieres pues que vayamos y lo recojamos? Porque vieron que la cizaña está saliendo entre trigo. Pero mire la respuesta del Creador, ¿sí? Mire la respuesta del reino de la luz. No,
no es el momento. No sea que recogiendo la cizaña arranquéis con ella el trigo. ¡Wow! A ver, pero si la cizaña es una sobresiembra puesta por las tinieblas, puesta por el enemigo, si los ángeles o la nube de testigos descubre que hay una sobresiembra y le dicen al Padre, permítenos ir y quitar esa sobresiembra, permítenos ir y quitar esa cizaña, y el Padre les dice, no es el momento porque pueden lastimar la cizaña. Es como si el mundo espiritual funcionara de estación en estación. O sea, si la cizaña se subió en una estación del metro, del tren, o si la cizaña se subió en un aeropuerto hasta que no llegue al siguiente aeropuerto, o si se montó en el barco del puerto de salida, pues hasta que llegue al puerto de llegada. Es decir, no hay algo en el proceso, en el inter, como decimos en México, que no se puede hacer nada, hay que esperar, porque si actuamos podemos lastimar el trigo, y el trigo necesita. Muchas veces hay cosas con los nuevos en la fe, con las personas que están empezando a caminar en el camino, que hay cosas que suceden dentro de, vamos a decir, dentro de la comunidad extendida de la iglesia a nivel universal, y hay cosas que pudieran ser para ellos dolorosas, por ejemplo, un mal testimonio de un ministro en alguna parte de la tierra, entonces, o cosas, y se trata de que seamos capaces de digerir eso. Dentro del zarandeo que Dios está haciendo a las naciones y del cual hablamos en Isaías, ¿sí? Y les di el pasaje al principio de esta enseñanza, tiene que ver con el maltrato que se ha hecho sobre los niños y sobre el sacrificio que se ha hecho con los niños en el tema de autorizaciones del tema de aborto, de pedofilia y de trata de niños. Ahora, Dios tiene que ir escaladamente sacando a la luz, zarandeando esto, y a veces uno quisiera, si lo ve, pero ¿por qué eso no sale a la luz? Y a veces no sale a la luz porque Dios juzga de manera diferente las cosas. Una cosa es el pecado, ¿sí? El pecado, el errar en el blanco y corregirlo en un momento determinado. Dios juzga el pecado de una manera diferente a la iniquidad. La iniquidad tiene que ver con el territorio, la iniquidad tiene que ver con las herencias que recibimos de nuestros ancestros. Dios lo juzga de manera diferente. Dios juzga de manera diferente la rebelión, de manera diferente, la maldad, la juzga de manera diferente. Cuando Dios le prometió a Abraham toda esa zona, le dijo, pero, que los habitantes de aquí, el colmo de su maldad no han llegado, y Dios lo juzga en periodos, por ejemplo, de 400 años, juzga la maldad, para tener él una autoridad legal de poder sacar a esa gente de ahí. Dios juzga de manera diferente la prevaricación, Dios juzga de manera diferente la transgresión, perdonable, o sea, la transgresión de los que han participado en masonería, en brujería, hechicería, pero hay transgresiones que no son perdonables. Por ejemplo, la reproducción entre seres humanos y seres espirituales. Dios juzga, es un pecado, vamos a llamarlo nivel transgresión no perdonable, la modificación genética, tratar de cruzar genes de hombre con genes de cerdo o de elefante, o no sé. Y según mis amigos científicos dicen que eso ya está sucediendo en alguna parte sobre la Tierra. No lo sé, son teorías especulativas, son teorías de conspiraciones, son teorías de ese tipo, pero de lo que sí estoy claro por los libros, libros apócrifos que no están en el canon de la Biblia, pero son libros que con cierta capacidad de discernir entre el trigo y la cizaña. Por ejemplo, uno ve que esos libros, libro de Enoc, libro de Melquisedec, libro de Yacer, uno puede sacar la cizaña a un lado y uno darse cuenta de cuál es el trigo, esas realidades espirituales que hay ahí. Entonces, en esos libros se habla muy claramente el tema de las transgresiones. Las transgresiones son un pecado, y por eso a veces dicen a la gente, su nivel de ignorancia, bueno, pero si el diablo pecó, ¿por qué no se puede arrepentir? Porque es que
técnicamente lo que el diablo cometió fue una transgresión, o sea, y fue transgresión no perdonable, y lo que los ángeles hicieron fue transgresiones no perdonables. Luego las transgresiones no perdonables, como blasfemar el nombre del Espíritu Santo, son transgresiones no perdonables. Entonces, para que no metamos todo dentro del conjunto que la iglesia evangélica tradicional, la iglesia católica, ha metido dentro de un solo concepto que es pecado. Entonces, es muy difícil analizar el comportamiento de Dios si todo lo encapsulamos dentro de ese contexto. Si todo lo encapsulamos dentro de ese concepto. Entonces, expanda su manera de pensar, analice la Biblia, estúdiela y vaya avanzando, ¿sí? Ahora, versículo 29 de Mateo 13 dice, pero él dice, no sea que recogiendo la cizaña arranquéis con ella el trigo. Hay veces uno forma grupos de discipulado, de células, y se da cuenta que hay una persona que no va a ser salva, pero está ahí, saboteando, torpedeando. Pero los nuevos quieren ver que esa persona sea bien tratada. Porque los nuevos en el camino de la fe a veces quieren ser mejores que Dios, entonces quieren que no sea excluida. Entonces, uno detecta de que es cizaña, de que es infiltrado, los intercesores detectan, los que asumen ese rol de buey, de trabajo, ¿sí? Ya ves que los lobos no le tienen miedo al pastor, los lobos le tienen miedo es a los caballos. El enemigo natural, al único enemigo que le tiene miedo al lobo es al caballo, no le tiene tanto miedo al pastor. Entonces, esos intercesores tipo caballo detectan y entonces le dicen al pastor, mire lo que pasó, mire quién llegó. Pero como los nuevos a veces en esa explosión de amor nunca han sido amados en su casa, nunca han sido amados por sus padres, vienen de familias disfuncionales o no conocieron a su padre, están tratando de entender el amor del padre y entonces ven a alguien que llega solicitando apoyo, se sabe que es un infiltrado de las tinieblas, pero si se lo saca el nuevo se siente lastimado. Entonces el pastor le dice al caballo, tranquilo, ojo, estélo supervisando, no lo dejen acceder, no le den el teléfono, ¿sí? No le den el teléfono personal, no le den el correo, no le den Facebook, no le presten dinero, obsérvenlo. Si es el caso, denle un plato de comida, obsérvenlo, pero porque son como esos pequeños Judas que se sientan a la mesa. Se sabe que los Judas no van ni a ser salvos, ni van a... no como un asunto de predestinación, sino porque es consecuencia de las acciones que ellos tomaron antes. Fue de las acciones que en algún momento ellos determinaron entonces, y lo explica muy bien el libro de Romanos. No es que no tuvieron oportunidad de arrepentirse, sino que como no les dio voy a decirlo con respeto, no les dio la gana arrepentirse. Entonces, entonces Dios dice, bueno, pues, listo. No quisieron arrepentirse, aquí les mando esto de más. Entonces hay gente que tiene la oportunidad, no se arrepienten. Entonces estamos hablando de esos que no se quieren arrepentir, de esos Judas que no se quieren arrepentir. Entonces, no se pueden sacar de un momento determinado de un grupo de trabajo, no se pueden sacar de un grupo celular, a veces de un equipo de adoración. Hay que seguirlo observando porque hay etapas de procesos en los equipos de trabajo donde se saca a la persona. Por ejemplo, le doy un ejemplo en la parte empresarial. Para un proyecto se contratan 5 personas y pues las empresas pues no quieren correr riesgos y sencillamente dicen, pues bueno, les vamos a hacer un contrato de trabajo por 6 meses. Al mes se sabe que una persona no sirve porque siempre llega tarde, todos los días dando excusas. Estamos hablando de un grupo de 5, por ejemplo. Al segundo mes se sabe que hay un tipo que es conflictivo, tiene variaciones emocionales, es un saboteador, destructor del ambiente, no es colaborador, es un problema. Entonces ya se sabe en el segundo mes que no va a servir, pero está en un programa de capacitación, está en un programa de entrenamiento. Entonces
no se puede retirar esperando qué pasa si los otros deciden convertirse en cizaña o en trigo. Tercer mes, hay alguno que no va al trabajo, anda siempre metido en las redes sociales, ya se sabe que no va a servir. Siguiente mes, hay uno que es hijo de papi y mami, entonces no se sacrifica lo suficiente, sabe que no tiene que esforzarse en la vida, de que está viviendo del subsidio maternal o del subsidio paternal, que en su casa le dan de comer, que si pierde el trabajo no pasa nada, que puede cambiar de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, al final del proceso, se dice, las compañías dicen, bueno, muchas gracias, y solamente llaman al que pasó el proceso, al trigo. Entonces le dicen, pasaste el proceso. Entonces, ahí en ese momento, ha terminado el programa de capacitación, vamos a llamar un programa de capacitación de vendedores o algo. Pasó el proceso de los 6 meses, entonces él dijo, ya, pasé. Entonces va para el siguiente nivel, ya va a ser un empleado de la empresa. Es una persona que no tiene los defectos, ni los errores, ni el alma podrida que tenían los anteriores, ni las incompetencias que tenían los anteriores, cumple el proceso y se conecta con la empresa en una mayor dimensión. Pero si al primer mes sacan al uno, al segundo mes sacan al otro, al tercer mes de pronto lo estresan demasiado. Es un ejemplo de cómo esperar el cumplimiento de los procesos. Uno espera que la cosecha se dé completa, que todos sean trigo. Pero cada quien decide en un momento determinado de su vida, por las acciones que toma, o ser paja, o decide ser grano que produce. Qué interesante esto. Qué interesante esto porque es una decisión. Es una decisión. Dice la palabra Mateo 13:30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. O sea, dejen que los unos y los otros terminen hasta que se termine el contrato de los 6 meses. Y en tiempo de la siega, o en tiempo de la cosecha, diré a los sembradores, ¿sí?, los ángeles de Dios, recoged primero la cizaña, atadla en manojos, para quemarla totalmente, pero el trigo, reunirlo en mi granero. Diga conmigo, yo quiero ser trigo y estar en el granero del Padre Eterno. Yo quiero ser trigo, ¿sí? Ore conmigo, diga, yo quiero ser trigo. Coméntelo ahí, los que están en Facebook, comenten. Si quieren ser trigo o quieren ser cizaña que se convierta en paja y luego que se convierta en ceniza. Comente quién quiere ser. Puedes decidirlo. Está a tu alcance. Decidir. No es lo que las tinieblas digan. No es lo que la sociedad diga. No es lo que digan otros. Es lo que tú decidas en este momento. Decir quién quieres ser. Cizaña o trigo. ¿Quién quieres ser? Creo que ese es el eslogan de una marca de cosméticos. Isabel Peña de Medellín, Colombia dice, yo quiero ser trigo. Anita, tu proceso ha sido largo. Te conozco, mi esposa te conoce desde tus inicios en este proceso de caminar en la fe. No desmayes, Anita. No desmayes. No desmayes, Anita. No desmayes. La primera vez que fui a visitarte a tu casa con mi esposa Sarita y con mi mamá Rosita, miles o millones, digo yo, de agujas en el mundo espiritual me clavaban puntillas, lanzas, todo mi cuerpo agujereado, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, y yo sentía el dolor inclusive a nivel físico.
Anita, Snyder. Pero yo veía el amor de mi mamá, Rosita, que ya no está, y veía ese amor maternal de mi esposa Sara, y me llevaron a mí para orar, pero qué tremendo llegar a ese lugar. He tenido solamente 3 experiencias en mi vida donde me han clavado tantas agujas, puntillas, flechas. Esa fue una. Otra fue en Barinas, Venezuela, y otra fue en Mérida, México. He tenido 3 experiencias donde me han puesto este tipo de cosas. Empezó un proceso. La buena obra que Dios empezó en tu vida, Anita, la terminará, la perfeccionará en tu vida, en la vida de tu hermano Snyder y de sus descendencias. La buena obra que el Padre empezó, la terminará. Créalo, sosténgase, avance, porque quieres ser trigo, porque quieres en un momento determinado como grano morir a muchas cosas tuyas, en el sentido de morir, no de dejar de existencia, sino morir para que el agua de vida, o sea, tú como grano del granero, con una gotita del agua de la vida, el agua del espíritu, explote y dé vida a otros. Qué tremendo porque en la multidimensionalidad de Dios esto no es una alegoría, no es una historieta, no es como en inglés con ese, history, no es una historieta, es history, es la historia de nosotros. Tenemos de alguna manera que llegar a un nivel de disminuir nosotros hasta volvernos un grano y simplemente esperar el momento en los tiempos de Dios en ser sacados del granero, que nos caiga una sola gota celestial del agua celestial para poder explotar y ser productivos en el reino. ¿Sí? Dice Liliana Díaz, amén, yo quiero ser trigo y estar en el granero del Señor. Liliana, te bendecimos desde aquí. Liliana Díaz desde Argentina, te bendecimos. No te conocemos, pero te bendecimos y declaramos que vas a ser buen trigo. Vas a ser buen trigo. Eunice Ayala, desde Sonora, México. Dice que quiere ser trigo. Eunice, me bendices todos los días. Yo te sigo en Facebook, te sigo en Instagram. Te he recomendado 2 o 3 veces en mi chat. Veo que por ahí 10 amiguitos míos te siguen en Facebook, en Instagram. Pero me bendice Eunice a mí. Y yo prefiero verte a ti en esas redes y no buscar predicadores famosos. Me bendices cuando muestras en tus audios, en tus fotos, en tus videos, ese despertar de cada día. Esas puertas espirituales que se abren y los que muchos ven que son puertas, porque muchos están viendo solamente puertas naturales, tú estás viendo ahí en las expresiones de la naturaleza la multidimensionalidad de Dios. Y Eunice, déjame decirte algo. En esta semana, y seguramente lo podrás testificar o en los chats que tenemos por WhatsApp, ¿sí? Si tú quieres pertenecer a un chat para mantenerte más informado, sencillamente escriba ahí, soy de tal país, mi nombre es tal, y este es mi teléfono celular, ¿sí? Y colóquelo ahí. Y luego revisando los materiales de mi staff, me colaborará para integrarte al chat que tenemos en WhatsApp. Pero Eunice, quiero decirte algo, y es que esta semana el Señor te va a empezar a mostrar ventanas. Escúcheme bien, ventanas. Es un tiempo de ventanas.
Lo están diciendo varias fuentes proféticas de diferentes partes del mundo que entre ellos no se comunican, ¿no? Creería yo que no hay ese enlace, pero Dios está comenzando en el tema de las ventanas. Yo había hablado sobre las ventanas que se abren en Malaquías, se abren las ventanas de los cielos y derramará el Señor bendición sobreabunde. Se usa mucho para invitar a ofrendar. Pero también hablé de las ventanas cuando hubo en Samaria un sitio y había hambre. Y hasta se comían las familias, se comían los niños. Y hasta donde el estiércol de las aves se comía, o la cabeza de un burro valía un dineral. Y el profeta dijo, en 24 horas habrá abundancia. Y un príncipe dijo, no, ni aunque se abran las ventanas de los cielos. Y se abrieron las ventanas de los cielos en esos 24 horas y hubo abundancia. Fíjese que algo que es importante mirar, ¿sí? Que es importante mirar es, por ejemplo, lo que aparece cuando estuvimos revisando la acusación que le hizo el acusador al sumo sacerdote en Zacarías, al sumo sacerdote Josué. Es interesante notar que al final dice de el renuevo, ¿sí? Ese renuevo, pero no habla de un renuevo vegetal, sino de renuevo mineral, y dice que es la roca. Estamos hablando ahí del contexto de todo lo que es Elohim, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y habla de los 7 espíritus de Dios, y habla de que en esa roca está escrito o tallado o registrado: Dios quitará el pecado en un solo día. Dios quitó las consecuencias del pecado de Samaria en un solo día. Entonces, quiero escuchar ese testimonio más adelante, Eunice. Dios, no solamente el tema de que vas a ver ventanas espirituales, naturales y espirituales, sino cómo Dios en un día va a cambiar cosas contigo, con algunas personas que tú conoces, lo vas a ver. Aún de tu ciudad, lo vas a ver. Vas a ver que eso que está registrado ahí en esa roca, escrito, Dios borrará el pecado en un solo día, se podrá dar. Bueno, Eunice Ayala. Gracias, Liliana desde Argentina, ya la hemos saludado. Isabel, dice Ricardo Ramírez, mi grupo familiar queremos ser trigo. Richard, te bendecimos. ¿Sí? Isabel dice que amén y amén. Isabel dice que guau, sí, amén. Isabel, discúlpame que haya contado algo que tal vez tú no lo sabías. No era mi caso exponerlo, ¿sí? No era mi caso exponerlo, pero uno a veces en su trabajo pastoral tiene que correr diferentes riesgos, ¿sí? Dejar las 99, ¿sí? Bien guardadas, con buenos caballos, líderes, guardando las 99 y uno irse a buscar esa una. ¿Sabe por qué? Porque son tiempos. Esa enseñanza tiene ambas aplicaciones. Cuándo cuidar a las 99 y no abandonarlas, y cuándo se pueden dejar las 99 cuidadas por otros caballos, que esos sí detectan los lobos disfrazados de ovejas, intercesores, águilas que detectan con su ojo de águila y definen qué es trigo, qué es cizaña. Entonces uno sí puede en ese momento, como líder espiritual o pastor de una comunidad, dejar a las 99 e irse a buscar esa una, porque es interés del Padre, porque el Padre escucha el anhelo, las vibraciones. Así no sepa orar, pero el anhelo de esa familia, Dios lo ve y lo envía a uno con ciertas herramientas espirituales para, ¿sí?, para llegar a ese punto, porque en ese momento se vuelve importante el tema de ir por uno. Bueno, qué interesante. Bueno, Eunice ya la dice que lo cree. Eunice, esperamos tu testimonio. Vuelve y léete el pasaje de Zacarías donde está la roca. Juan, búscame una piedrita de las piedritas, pásame una piedrita de las que tu mamá pinta. Están abajo, ¿sí? Tráeme una piedrita. ¿Sí? Le voy a poner la tarea a Eunice. Rápido, Juan. Voy a ponerle la tarea a Eunice. Vas a buscarte una roca. La vas a pintar
con algún diseño, ¿sí? Una roquita. Pues no puede ser tan pequeñita como las que mi esposa tiene por ahí, pues, en un taller que hizo con algunos niños aquí en Mérida, creo que con Hermilito, con Michelle, con algunos niños, sino que vas a tomar una roca más o menos grandecita, ¿sí? Y la vas a pintar, ¿sí? Ese pasaje que hay ahí de Zacarías, el pasaje está en Zacarías 3:9. Dice, he aquí pongo una piedra delante de Josué. O sea, en este caso el Josué eres tú, Eunice. Entonces, es una piedra única, la cual tiene 7 ojos. No estamos diciendo que estamos haciendo idolatría, que es una representación, no, simplemente vamos a decir que es un diseño profético. ¿Sí? Es una piedra única, que tiene 7 ojos, entonces le vas a pintar los 7 ojitos. Ojo lo que le estoy diciendo. Por favor, la gente malvada no vaya a sacar esto de contexto, recorten el video y diga que yo estoy haciendo algo raro. No, estos son, vamos a llamarlo, actos proféticos. Y los que están aquí son testigos. Por ejemplo, aquí mi esposa pintó con los niños una mariposita. Aquí pintó con los niños, gracias Juan. Juan hace parte de mi staff, lo mismo que mis hijos, mi esposa, una florecita. Aquí hace parte de cada tribu, hicieron una para cada tribu, ¿cierto? Con diseños de cada tribu. Entonces, son señales proféticas, vamos a llamarlo. Y el que lo quiera copiar, cópielo, pero yo le estoy hablando en este momento a Eunice. Y Eunice, entonces con una piedra grandecita, la puedes pintar como le pinta los 7 ojitos, y pone el letrero y pone el pasaje Zacarías 3:9, y ponle la inscripción. Quitaré el pecado de la tierra en un día. Bueno, ahora, ¿de cuál tierra está hablando? ¿Del planeta? No necesariamente del planeta, que eso va a suceder. Teoría de conjuntos. Hablemos de ti primeramente, de tu núcleo familiar primario, tu esposo, tus hijos, luego de tu familia extendida, luego de la comunidad que tú lideras o pastoreas o aconsejas o discipulas, luego de la iglesia, sí, luego vas ensanchándote, puedes hablar de tu ciudad. Entonces vas a colocar ese pasaje que está ahí en Zacarías, vuelvo y lo repito, Zacarías 3:9, el que lo quiera hacer, hágalo. No es un asunto de idolatría, son actos proféticos. Y tú lo tienes ahí y dice, quitaré el pecado de la tierra en un día. Y la tierra, sabes que tú eres la primera tierra. Tu esposo es la segunda tierra. Tus hijos son la tercera tierra. Ahí viene como la primera tierra. Somos hechos de tierra con el aliento de Dios. Bueno, Josué 3:9. El que quiera hacerlo, hágalo. Pero yo esperaré el testimonio de Eunice. Ahora, terminando este pasaje que estamos aquí en Mateo 13:30, dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y en tiempo de la siega diría a los segadores, recoge primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla totalmente, pero el trigo reunirlo en mi granero. Gracias por los que comentan que quieren ser trigo. Gracias a Ana Isabel que lo ha colocado aquí. Muy bien. Vamos adelante. Ahora, hablemos ya no tanto de zarandeos, sino de pruebas, que son también un diseño de parte de Dios. Les he dicho, de parte de Dios hay pruebas, también hay pruebas grandes, así como mega zarandeos, microzarandeos, pruebas. Las tinieblas copian los zarandeos, pero previa solicitud ante la Corte Celestial, o hacen zarandeos o pruebas, o toman su derecho legal o por dado en el mundo espiritual, tentaciones. O sea, los diseños tienen contradiseños o antidiseños. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. Está hablando del ejemplo de Israel a la iglesia, que a veces hay personas que dicen, no, pero es que eso era solamente lo del antiguo pacto, era para el pueblo de Israel, eso no aplica para la iglesia. Bueno, pues está aquí en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, dice 10:4. Usted puede leer todo el 10, yo le voy a leer algunos versículos. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, está hablando del pueblo de Israel.
porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Bebían de la roca, es decir, la roca suelta agua. La roca dice que los seguía. O sea, Jesús, la roca de la que está hablando Zacarías, va caminando. Una roca que camina. Y esa roca les da agua. Es decir, en el desierto produce agua natural, pero porque lo natural es reflejo de lo espiritual. Entonces, como produce agua en lo espiritual, entonces le queda muy fácil en lo natural que haya fuentes de agua. La roca espiritual lo seguía. O sea, Jesús estuvo con la roca de Zacarías, la que tiene los 7 espíritus de Dios ahí grabados, estuvo caminando 40 años en el desierto. La roca caminaba, ahí dice que caminaba, lo seguía, y la roca, 1 Corintios 10:4, era el Mesías. ¡Qué tremendo! Era el Mesías. Bueno, ahí ustedes lo pueden leer. Me salto al 12, dice, así que el que está así, el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, mire que no caiga. El que quiere estar firme. Todo, mire que no caiga. Versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Pero fiel es Dios, quien no os dejará ser probados más de lo que podéis. O sea, está hablando de que hay niveles de capacidad de aguante. Yo sé que Dios es decir, sabe mi capacidad de aguante en el tema del dolor y que mi umbral de dolor es relativamente bajo, del dolor, entonces sé que no me va a probar, no me va a probar ni él, ni me va a dejar probar de parte de las tinieblas en un dolor que pueda superar mi umbral de dolor, más de lo que podéis. Él conoce mis límites y él no me va a dejar probar. Ni me va a probar, ni me va a dejar probar. Antes bien, juntamente con la prueba, y hay algunas personas que están siendo probadas por Dios en este tiempo, o probadas por las tinieblas en este tiempo. Ubícate y pregúntale al Espíritu Santo, en tu tiempo a solas con Él, de dónde viene la prueba que estás viviendo. O sea, no digas, no, es que la pandemia es una cosa universal. No. O sea, es decir, está bien, es una verdad, pero no es una verdad precisa de tu vida. ¿Sí? Juntamente con la prueba, proveerá también la salida. Hay cosas que no tienen solución, tienen salida digna, no tienen solución, para que la podáis soportar. Explico cuál es la diferencia entre salida y solución. Una pareja tiene problemas. Es tratada por un consejero o consejeros espirituales o de familia o de derecho de familia o de psicología familiar. La solución es continuar en el matrimonio. Pero si se pasaron ciertos límites de abuso físico, emocional, espiritual, y no hay un arrepentimiento en el que sobrepasó los límites, o es reincidente, y la persona que tiene que otorgar el perdón y que ve que el otro no respeta los límites y decide, por ejemplo, sin ser el propósito original de Dios, decide el divorcio, porque ya es una persona, vamos a decir, comillas, no recuperable, ni para la sociedad, ni en términos espirituales, y decide el divorcio, ¿sí? En ese caso hablaríamos de una salida digna al problema, es el divorcio. Una salida digna al problema es el divorcio. No es la solución. Un divorcio nunca es la solución, es una salida. Entonces aquí dice que habla de la prueba, ¿sí? O sea, en la prueba es para ser probados, ¿sí? Habla de soportar la prueba porque hay unos límites que tiene la prueba. Habla de que vemos la salida
¿sí? Para que podamos soportarla, para que podamos salir de la prueba. Qué tremendo cómo Dios conoce nuestro nivel de aguante. Bernarda Borrero dice que desde Ibagué, Colombia, que quiere ser trigo o que anhela ser trigo, ¿sí? Luego viene el pasaje de ahí mismo, en Primera de Corintios, capítulo 10, viene la parte sobre lo que tiene que ver con la mesa del Señor y con la mesa de los demonios, con participar de la comunión de la mesa del Señor o la participar de la mesa de los demonios, y luego viene sobre lo ilícito, lo conveniente, pero también hay cosas que quedan como a convicción. Utilizo mucho la palabra sistema de creencias o utilizo mucho el término convicción, mi convicción, porque mi convicción va cambiando de acuerdo a mis experiencias espirituales y a mis experiencias físicas y a mis experiencias emocionales. Entonces, yo estaba en una posición muy de patriota universal, muy de libertario. No, esto del COVID es medio invento de los transgresores, de las tinieblas, nos quieren someter. Los gobiernos de la izquierda toman ventaja, los de la derecha también. Los gobiernos autoritarios hacen cosas con su población, nos quieren tener con unas mascarillas. Bueno, andaba una convicción muy de eso. La bioseguridad es un atropello, claro, ¿y por qué lo decía? Porque hay fundamento científico de que uno no puede estar teniendo una mascarilla porque está respirando su propio CO2. Y porque finalmente la mayor cantidad de las mascarillas no sirven, es decir, eso de tela no sirve, eso necesita ser casi que quirúrgicas, ¿sí? O sea, como personal médico. Entonces, está como esa posición así como de como que nos están abusando, como que están tratando de acorralarnos, de no dejarnos salir de nuestras casas. Pero cuando sufro un COVID largo y un COVID intenso, y con tantas cosas, yo digo, wow, Dios mío, qué virus tan peligroso para unos y tan nocivo para otros. Ahí está la maldad del virus, confundir a los sabios humanos. Los sabios humanos están confundidos. La sabiduría humana está confundida. No saben qué hacer. Los confunde. Ese virus, sea cual sea su origen, animal o transformado en laboratorios, no es para estar encerrados, sino para salir, pero salir con propósito, no salir como de patriota universal a pelear contra el virus, sino salir porque tienes que ir a llevarle alimento a personas que no tienen alimento, o salir a trabajar porque es tu obligación. Entonces tiene como esa connotación. Es como profundamente nadie conoce tus motivaciones, pero es como que esa parte interna se ha escudriñado, o sea, no salir con rebeldía, que yo no lo uso, o sea, ni tampoco con la sumisión de vamos a vivir todos durante los próximos restos de nuestras vidas, ¿sí? con equipos que no nos dejen respirar. No, se trata como de saber cuáles son nuestras motivaciones internas alrededor de eso. Y mi convicción cambió, porque pues yo decía, no, pues yo estaba usando, por ejemplo, tapabocas de esos de tiendas de conveniencia 7-Eleven, eso valen a peso cada cubrebocas de eso no protege absolutamente nada, ¿sí? Entonces, hablemos de la gente que no conoce de Dios y el virus anda suelto, hay 33 cepas dándole la vuelta al mundo, cada cepa ya ha mutado, es diferente, y estamos hablando, por ejemplo, de un contexto empresarial, pues primero el gobierno las normas obligan a que haya temas de bioseguridad. Entonces ver a un trabajador protestando, quitándose la mascarilla o haciendo mal uso de ella, ¿sí? Pues resulta muy tonto entrar en esa rebeldía
porque el maldito virus es real y el maldito virus sí ataca a las personas. A unas les da una paliza, las desequilibra completamente, otras pues ya traen preexistencias, ¿sí? Y por eso, por ejemplo, se ha visto que las preexistencias de diabetes o de hipertensión arterial o de cáncer o de personas que tienen bajo sistema inmunológico, pues está el terreno propicio para que la persona se vea complicada y posiblemente la muerte. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? De que cada prueba es diferente para cada persona, cómo la soporta es diferente para cada persona y cómo se sale de la prueba es diferente para cada persona. No podemos estandarizar porque todos tenemos un límite y una capacidad emocional, una capacidad espiritual, una capacidad relacional, una capacidad de todo tipo, económica. Entonces es como decir, Señor, si he de pasar por una prueba enviada por ti, Señor, pues muéstramelo. Si es de parte de las tinieblas, muéstramelo. Pero, Señor, que mi fe no falle y que pueda soportar la prueba y que pueda decir que así como el trigo o la siega o la siembra es probada para saber qué hay que desechar y qué hay que tomar, pues a eso de desechar lo que no sirve y dejar lo que sirve le llamamos reinvención en el contexto empresarial. O sea, hay en los procesos ISO 9000, o sea, hay que dejar lo que no sirve, las prácticas que no funcionan hay que dejarlas, hay que ser pragmáticos y utilizar lo que sí funciona. Entonces se trata de abandonar lo que no sirve, lo que es costoso, y tomar lo que sí sirve. Bueno, entonces aquí hay un testimonio que dice Liliana Díaz desde Argentina. Dice, nosotros como familia, 6 personas, sufrimos de COVID. Mi papá partió a la presencia del Señor. ¡Wow! Yo estuve internada en terapia intensiva 30 días. ¡Wow, Liliana! Yo estuve en mi casa 3 semanas, una unidad de cuidados intensivos, armaron aquí mis hijos y luego mi esposa se juntó con ellos, con mis buenos amigos, y todo el tiempo tuve la convicción de que Dios me daría la salida. ¡Wow! Ya salimos de esta situación y fortalecidos en el Señor. Pues gracias, Liliana, por ser generosa y compartir tu testimonio. Cosas tremendas, cosas tremendas. Es decir, yo no voy a decir así como catastrófico, de esta no se salva nadie, no estoy en ese tema así tan catastrófico. Lo que estoy diciendo es que a esto, en la parte natural, pues sí, debes cuidarte, en la parte emocional debes cuidarte, pero si en la parte espiritual, aunque te cuides, pues si estás al día con el Señor, pues el Señor seguramente no te va a probar, te probará otras cosas. La economía te probará, las relaciones familiares, te probará otras cosas. Pero si las tinieblas te piden para ser zarandeado, ¡wow! Tremendo. Pero no digas que fuiste zarandeado por las tinieblas si no tienes la certeza de que el Espíritu Santo te lo haya confirmado. O sea, no te atrevas a decirlo así. Pero gracias, Liliana, por tu generosidad. ¿Sí? Y estoy sintiendo, y lo compartía con mi esposa, y compártanlo con sus amigos. Nosotros normalmente estamos compartiendo la palabra los días domingo, al mediodía, hora de México, 12 del día, estamos compartiendo la palabra la noche del martes y la noche del jueves. Estábamos evaluando la continuidad de todo esto que estamos haciendo porque tenemos el permiso del Señor para hacerlo ya de manera pública a través de podcasts o de videos. Si usted revisa la página ministerial ve que estamos cumpliendo 12 años y usted no encuentra ni fotos ni videos de nosotros en las redes. Apenas estamos entrando en el tema. Sí estamos en las redes, pero con figuras de la naturaleza, con paisajes, pero no visualmente, ni en videos, ni en fotos. ¿Sí?
y los que están en el chat de CAM Internacional saben que así es. Ni siquiera fotos casi y muy privadas. Yo tengo tres perfiles en Facebook, perfiles. Uno que fue mi perfil personal, lo agoté, 5,000 personas. De ahí creé unas páginas que tienen que ver con negocios del mundo del concreto, de la construcción. También tengo un perfil, que yo le llamo perfil laboral. Ahí no tenía fotos. Hasta ayer saqué en el perfil laboral de William Neira Consulting por Facebook y por Instagram, saqué fotos en la mañana en una obra de construcción en Mérida, Yucatán, y en la tarde caminando con mi esposa y con mi sobrina, ¿sí? En una zona del norte de Mérida. Y por primera vez salió ahí en mi perfil laboral una foto. Y en perfil ministerial apenas están saliendo estos videos que están saliendo por Facebook, y esperamos también que estén en YouTube para irlo agrupando por secciones dentro de YouTube, para ir teniendo. Y les quiero anunciar que en los próximos, porque estamos trayendo transmisiones en vivo, domingo, mediodía, 12 del día, o sea, 12 del día, ahora, es decir, 12 del día, 2 horas hacia atrás en el Pacífico Mexicano y 2 horas hacia adelante Argentina. O sea, para los del Pacífico Mexicano son las 10 de la mañana, para nosotros es 12 del mediodía, y para la gente de Argentina es 2 de la tarde. Los martes nosotros estamos hora de Mérida, 8 de la noche para la gente del Pacífico Mexicano, 2 horas antes, son las 6 de la tarde, y para la gente de Argentina son las 10 de la noche, martes y jueves. Entonces, estamos hablando con mi esposa sobre esto del COVID, y entonces estamos mirando qué herramientas traemos sobre esto, y déjenme que les estamos preparando un muy buen material. Pues sería bueno que lo vieran en vivo, porque pueden preguntar, porque pueden entender, porque pueden hacer preguntas. En vivo se pueden hacer preguntas con los invitados que vamos a tener. Pueden hacer preguntas. Ya cuando es en diferido, pues no se pueden hacer preguntas, ¿no? Y de pronto, pues, por cuestión de tiempo, o se nos puede pasar y no estar revisando las preguntas que hacen después, o depende de la capacidad de horas que le asigne el staff que nos colabora. Bueno, entonces vamos a estar hablando sobre cómo están percibiendo desde distintas perspectivas y países el tema del COVID. Algunas personas entonces tienen que ver con diferentes convicciones. Ojo, cuando estoy diciendo convicciones. Aquí viene dentro del mismo 1 Corintios 10, 29. Dice, pero conciencia, digo, no la tuya propia, sino la ajena. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por una conciencia ajena? ¿Qué tiene que ver ese pasaje 10:29 de 1 Corintios? De que yo tengo una conciencia y mis hermanos tienen otra conciencia. Es decir, yo tengo unas convicciones y mis hermanos tienen otras convicciones. Y ambos somos hijos de Dios, solo que estamos en diferentes niveles de iluminación, de revelación, estamos en diferentes niveles de experiencias o de procesos. Entonces, pues, qué bueno podernos escuchar, no para homologar que tengamos el mismo nivel de fe, porque dice la palabra que todos tenemos una medida de fe que se nos ha sido asignada. Ahora, si nos falta esa medida de fe, pues hay que orar para que la medida de fe no falle y vuelva a estar en la que nos fue asignada. Entonces, diga conmigo, tengo una conciencia y tengo unas convicciones. Es bueno cuando la conciencia de uno y las convicciones se parecen a la de su cónyuge, pero yo les digo a algunos maridos que son así como medio autoritarios, bajen la guardia y no obliguen a que sus esposas, o también viceversa, que su cónyuge no tenga necesariamente tus propias convicciones, o sea, no sea tan autoritario, no sea tan dictador. O sea, si Dios nos permite esa libertad de conciencia, esa libertad de convicciones personales, no abuses de tus prójimos más cercanos, que son tus cónyuges o tus hijos. Diga en un buen lenguaje, mi convicción es esta, ¿cuál es tu convicción? Mi convicción es esta, te la comparto. ¿Cuál es la tuya? Déjame entender por qué tienes esa convicción, yo te comparto la mía. Y si vemos que podemos convivir dentro de esas convicciones, pues ¿cuál es el problema? ¿Por qué tenemos que, unos a otros, tenemos que en familia maltratarnos o no estar de acuerdo? ¿Sí? Ya el tiempo se nos está yendo. Quiero ya para terminar, primera carta de Pedro, capítulo 5.
quiero que se lean todo el capítulo 5, leer todo el capítulo 5, ¿sí? El capítulo 5 es hermoso porque es súper poderoso, Primera de Pedro 5, dice, voy a leerlo como en desorden, pero porque quiero traer ciertos puntos. Luego tú lo lees en orden y pues si toman notas y si comparten el documento, yo empezaría por Primera de Corintios 5:12. En la parte donde dice, está firmes en ella, dice, os he escrito brevemente, exhortando y testificando esta la verdadera gracia de Dios, dos puntos, está firmes en ella. Estamos hablando de Primera de Pedro 5:12, última parte B, está firmes en ella. Empezamos el año con Segunda de Crónicas 20:20, está firmes en Yahweh, dice la Biblia textual, o Jehová, como pronuncian algunos, o en Jehová, o en Dios, como traducen algunas Biblias. Segunda de Crónicas 20:20, que era para el año 2020, era estar firmes en Elohim, dice la segunda parte, y creer en sus siervos los profetas. Y yo he dicho y he repetido de que esa palabra ha sido muy usada durante mucho tiempo en toda la gente de Reforma sobre el tema profético, para traer un énfasis en que crean en los profetas, pero como ya es un tema, vamos a decir esto, más o menos ya superado. Ya la gente sabe quiénes son falsos profetas, ya sabe que es un buen profeta, ya sabe el movimiento profético, entonces ya es un tema superado. Entonces el énfasis que estábamos haciendo en este 2020, en este 2020, era Segunda Crónicas 20:20, o sea, el punto de estar firmes. ¿Por qué está firme? Está firmes en la roca, está firmes creer. Pero también en este pasaje se habla de las coronas. Dice en Primera de Pedro 5:4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Y fíjense que este virus COVID-19, o el nombre técnico del otro es largo ya, ni me acuerdo, SARS, no sé qué cosa, dice, y tiene el nombre de su categoría de coronavirus. Y aquí se habla de corona de gloria. Eso me trae alguna inquietud, ¿sí? Me trae alguna inquietud porque a ese tipo de virus le llaman así, tienen alguna forma. Pero no me quiero ir a esa mera coincidencia de formas, sino que hay una corona incorruptible para nosotros. O sea, hay unos bienes materiales de los cuales disfrutar en este planeta, pero hay unos bienes espirituales a los que podemos acceder allá, en esa atmósfera espiritual, o en ese mundo, o en ese universo espiritual, para ponerle otro nombre, o en ese entorno espiritual de la eternidad o más allá de la eternidad. Hay unas coronas inmarcesibles. Qué interesante. Y también habla, pero ¿por qué les decía de esto, de que miércoles, de domingo, martes y jueves estamos compartiendo? Porque cuando empezó la contingencia y se nos cruzó con un evento que teníamos para Pascua, que coincide con casi, no perfectamente, pero en lo que se conoce comúnmente como Semana Santa. Entonces teníamos toda esa semana y bueno, seguimos compartiendo y era todos los días y luego nos pasamos a 3 días en la semana. Pero luego veíamos y estamos orando con mi esposa de cuál es el propósito de Dios. Es decir, sabemos que estamos en un mundo posmoderno donde una persona de hoy visita o escucha en la semana 5 predicaciones de 5 ministerios diferentes, pero tampoco nos queremos desgastar en personas que no hacen parte de nuestra genética, personas que no hacen parte de nuestro llamado ni de nuestra visión. O sea, suena como duro decirlo, pero no queremos desgastarnos en gente que no son nuestros discípulos. Suena como duro. Entonces estamos orando para ver cómo el Señor nos guía, por lo menos ya nos dio permiso de salir en las redes sociales, pero no queremos sobrealimentar personas que siguen otros ministerios, ni queremos quitarle personas a otros ministerios, ni queremos queremos movernos en un entorno diferente. Y estamos orando para eso, para tener unidad de propósito, para juntarnos, ¿sí? Porque no estamos en el ministerio ni por competencia, ni por contienda, ni por vanagloria. Y aquí dice, ¿sí? Es decir, y aquí nos lo confirma el apóstol Pedro dando estos consejos pastorales
o a los ancianos, dice el título consejos pastorales, pero realmente eran consejos para ancianos de iglesias, de ciudades o de comunidades. Y un consejo para ancianos es: exhorto pues a los ancianos entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos del Mesías, que yo también soy participante de la gloria que va a ser revelada. O sea, yo también soy anciano, yo también he padecido los padecimientos del Mesías. Dice, apacentar la grey de Dios. Entonces queremos apacentar la grey de Dios que está entre nosotros, no por fuerza, no la queremos apacentar por fuerza, sino voluntariamente según Dios, no con avaricia de ganancia material. Muy poquita gente de la que escucha nuestras enseñanzas nos ofrenda o nos diezma, muy poquita gente, sino de buena voluntad, no enseñoreándonos de la gran heredad, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces estamos en esa redefinición en este nuevo tiempo, porque estamos cumpliendo 12 años, en esta semana entrante, estamos cumpliendo 12 años de estar como ministros ordenados del Evangelio. Entonces estamos como en esta época en que el Señor nos permitió estar en las redes con fotos y con videos, con podcast, ya de manera directa, mirando, y no vamos a cambiar por ahora ni los martes, ni los jueves, ni los domingos, ni cerrándole las puertas a ninguno, sino estamos buscando la dirección de Dios en cómo nos redirecciona. Pero sí no queremos sobrealimentar ovejas de otros rediles, no queremos competir con otros ministerios, ¿sí? No tenemos no, somos únicos. Dios a cada ministro le da una, vamos a decir, particularidad o especificidad única. Le da un propósito dentro del cuerpo y le da un propósito también a sus discípulos. Pero no queremos sobrealimentar discípulos de otros ministerios, no es nuestro interés, ¿sí? Y aunque somos más públicos, queremos detallar quiénes verdaderamente hacen parte de nosotros, con los que podamos contar con ellos en un momento determinado como escuderos para diferentes acciones, poderlos estar en eso. Entonces estamos en esa redefinición, orando con mi esposa. No vamos a cambiar los horarios ni vamos a cambiar las audiencias hasta que no recibamos más instrucciones del Señor, porque son procesos. Entonces, en estos procesos no se vale la lluvia de ideas, ni se vale en estos procesos las buenas ideas. En estos procesos se vale es la dirección plena del Espíritu Santo. O sea, ¿sí? Ahora, estamos confrontando el sistema de la muerte, ¿sí? Y en 5:8 dice, sed sobrios, velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien sorber, a quien devorar. Vuestro adversario anda buscando, y no es un solo león, son leones de diferentes tamaños, son leones malos, así como el león de Judá representa la figura de Jesús, y leones apostólicos representan ciertos estilos de liderazgo de los ministerios o de las operaciones que da el Padre sobre la tierra. También están de esos diseños los antidiseños, y el enemigo copia esos diseños de león y de leoncitos y de leones malos, de leones de las tinieblas, que anda como sorber, como devorar. Pero como dice la palabra, la muerte, es decir, la muerte no nos va a sorber a nosotros. Nosotros, por el espíritu de la resurrección que está entre nosotros, está en nosotros, porque el espíritu de la resurrección está en nosotros. Entonces, en lugar de que la muerte nos sorba como sorbiendo un espagueti hasta que lo logra introducir dentro de la boca, nosotros somos los que podemos sorber la muerte. Entonces, la muerte sobre nosotros no tiene ninguna victoria, ni la muerte espiritual, ni la muerte física, ¿sí? Hasta que Dios no lo permita, hasta que Dios no lo autorice. Dios tiene la última palabra en todo. Padre, te damos gracias por esta palabra. Padre, te damos gracias por los discípulos que se conectan con William Neira Ministries, con CAN Internacional. Padre, trae esos granos que están en tu granero y que son tuyos, pero que del agua que es tuya celestial, tú activas esos granos para nosotros poder, como trabajadores tuyos, como colaboradores tuyos, con tus ángeles, cuidar de esos cultivos, mirar los tiempos, ser entendidos en los tiempos para saber cuándo sacar o no la cizaña y poder
dando fruto, Señor, dando fruto. Queremos que nuestro fruto sea medido, sea medido, sea medido. Gracias por esos granos que hoy están en tu granero, que se van a conectar con nosotros, Señor, que se van a conectar con nosotros, Señor. Padre, gracias, porque en medio de los diseños y antidiseños, de zarandeos, de pruebas, tú no nos tientas, las tinieblas sí atrevidamente tientan. Entendemos, Señor, lo que dice en 1 de Pedro 5:10, que el Dios de toda gracia, que nos llamó a la gloria eterna del Mesías, después de que padezcamos un tiempo, para unos podrá ser poco, para otros podrá ser mucho. El tiempo es un tema complejo. Él mismo nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a establecer, y nos va a fortalecer y nos va a establecer. Y Él dice en 1 de Pedro 5:11, Él es soberano de los siglos, de los tiempos de los tiempos. Él sigue ejerciendo la soberanía y dando la última palabra. Así que, gracias, Padre, porque decidimos, como dice 2 Crónicas 20:20, permanecer firmes en ti. Permanecer firmes en ti, como lo dice 1 de Pedro 5:12. Decidimos permanecer firmes en ti, Señor. Y aunque padezcamos, Señor, sabemos que viene un proceso de perfeccionamiento, de madurez, de maduración, de limpieza. Aún, Señor, si fuese tu fuego celestial, Señor, sabemos que tu fuego nos perfecciona, saca de nuestra naturaleza lo que no es tuyo y somos refinados como los metales preciosos, Señor. Y somos afirmados en 2 Crónicas 20:20 o 1 de Pedro 5:12, afirmados en ti, en tu gracia. En este tiempo, Señor, somos fortalecidos. Jesús le dijo al apóstol Pedro, y después de que hayas vuelto de tu prueba, el objetivo final o la acción final es fortalecer a tus hermanos. Señor, gracias porque nos has fortalecido para fortalecer a nuestros hermanos. Señor, y viene un tiempo de establecimiento. Señor, gracias, Señor, porque tú nos estableces en un nuevo campamento, nos estableces en una nueva morada, nos estableces en un nuevo tiempo, con una nueva visión, en una nueva dimensión, con nuevos granos que tú activas en este tiempo, Señor. Gracias, Señor. Los granos que tú preparaste para ser activados por nosotros somos, Señor, cosechadores, somos segadores, somos regadores de tu huerto, Señor. Gracias, Señor. Porque nosotros como árboles plantados juntos a corrientes de agua nos juntamos al árbol de la vida que es Jesús y ayudamos a que el río de Dios riegue y llegue sobre los árboles que van a comenzar a salir de las semillas que han sido guardadas en el granero y que en este tiempo apenas van a comenzar a explotar esos granos después de haber dejado tus cuestiones de tipo personal o familiar o haber muerto a lo anterior. Y nacemos en la resurrección, muriendo al mundo y a las cosas terrenales y naciendo a lo espiritual. Gracias, Padre, te damos porque tú nos permites conectarnos con esas personas, Señor. Utilizamos los medios que están a nuestro alcance y los que tú nos has autorizado, Señor. Pero creemos en que la gente o las personas con las que tú nos contactarás y nos unirás en profundo amor han sido seleccionados desde antes de la fundación del mundo para ser integrados, conectados y articulados en estos tiempos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amados, gracias por estar con nosotros. Nos vemos martes 8 de la noche, hora de Mérida, 10 de la noche, hora de Argentina. Martes y jueves les traemos grandes sorpresas. Traemos unos invitados especiales que vamos a estar sobre este tema que agobia, lo estamos tratando el tema de la contingencia de la salud y vamos a traer algunas personas con convicciones diferentes a las nuestras, pero igualmente dentro de su conciencia permitidas por el Padre Eterno, y no porque tengan convicciones diferentes a las nuestras alrededor del tema del COVID-19 significa que no son nuestros hermanos. Bueno, Dios les bendiga, los amamos, los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones para todos, amados. Nos vemos martes en la noche, jueves en la noche. Invite a sus amigos, invite a sus familiares. Bendiciones.